Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al consejero presidencial en temas de desnutrición, Luis Enrique Coloma, y consultarle cómo va este proceso tan importante para el país que durante décadas ha estado abandonado y que es hora de enfrentar con decisión respecto de la situación de la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo se viene enfrentando, señor consejero Luis Enrique Coloma? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los radioescuchas. La desnutrición crónica infantil ha sido una prioridad del gobierno del encuentro desde el primer día del gobierno. El presidente Guillermo Lasso anunció que una de sus prioridades en gestión de política pública iba a ser el combate a la desnutrición crónica infantil. Y desde el primer día hemos venido levantando bases sólidas para tener un programa efectivo de prevención y de reducción de la desnutrición crónica infantil. En ese sentido, si uno evalúa el primer año de gobierno, ¿cuáles han sido las acciones? Y, por cierto, serán resultados parciales, pero resultados al fin de esta atención. Sí, Miguel, creo que lo primero que hay que reconocer es que el presidente Guillermo Lasso ha sido el único presidente que ha tomado este tema como una prioridad nacional. La desnutrición crónica infantil, como usted menciona, es uno de los temas de salud pública, temas sociales más importantes, más graves que tiene el país. Y el gobierno del encuentro ha decidido tomar a la desnutrición crónica infantil como uno de sus programas icónicos. Y se comenzó con levantar la situación de la desnutrición crónica infantil. Lamentablemente, las estadísticas son relativamente escasas. La última encuesta que existe sobre la situación de desnutrición crónica infantil es del 2018. La prevalencia de la desnutrición crónica infantil, acorde a esa encuesta, fue de 27.2%, es decir, casi 1 de cada 3 niños o niñas menores a 2 años padecían desnutrición crónica infantil. Lo más probable es que la situación sea más grave actualmente. Entonces, se inició con un levantamiento de la situación. Luego se creó una secretaría técnica adscrita a la presidencia para abordaje, articulación, creación de estrategia, coordinación de toda la lucha contra la desnutrición crónica infantil. En el pasado, Miguel, se crearon más de 12 programas de lucha contra la DCI y hubo muy poca efectividad. Es más, durante los años que más dinero tuvo el Ecuador, es cuando más creció la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años. Se ha creado un plan estratégico intersectorial, que es el primer plan estratégico con visión de largo plazo que crea el país para la prevención y la reducción de la desnutrición crónica infantil. Este plan se creó con participación de los distintos ministerios que tienen que ejercer la política pública de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Se desarrolló con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional. Es decir, ha sido el primer plan estratégico intersectorial. También se creó todo un esquema de gobernanza nutricional, es decir, cómo se va a abordar este problema. Se creó un comité intersectorial que preside directamente el presidente de la República, que es un comité en donde están todos los ministerios que tienen que implementar la política de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Se creó un consejo consultivo que se lanzó hace unas semanas atrás, donde participan gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, academia, el gobierno ciertamente, en donde se articula, se conversa, se hace veeduría sobre la política pública de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Se han creado mesas técnicas en todos los cantones del país. De los 221 cantones, tenemos 216 cantones que tienen mesas técnicas para el abordaje de la prevención y la reducción de la desnutrición crónica infantil, que están liderados por los alcaldes, por los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Se han priorizado 728 parroquias de intervención. Se ha creado un proyecto que se denomina Proyecto Infancia con Futuro, que lo inauguró el presidente en diciembre del año pasado, que es un proyecto de acción territorial con 2 ejes principales. Un eje de intervención territorial, en donde se abordarán 728 parroquias priorizadas, donde están los mayores índices de desnutrición crónica infantil en el país. Se hará un proceso de comunicación, de educomunicación, que a su vez tiene 2 etapas. Una primera etapa
de concienciación, de posicionamiento del problema. No se puede ganar a un enemigo que la sociedad no le entiende, que no le conoce bien, y que tenemos que todos unirnos en una cruzada, en una causa nacional. Ojalá, Miguel, sin banderas políticas, sin colores partidistas, en donde todos los ecuatorianos podamos unirnos para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. Y la segunda etapa de esta fase de educomunicación es enseñarle a la población, enseñarle a las madres, a las familias, cómo prevenir la desnutrición crónica infantil en sus hogares. Esto lo hemos hecho bajo una metodología que hemos compartido con UNICEF, que se llama Communication for Development, y que a partir ahora del 25 de mayo va a arrancar la campaña de educomunicación sobre la desnutrición crónica infantil a nivel nacional. También hemos realizado una serie de ferias del encuentro por la infancia, en donde vamos a abordar alrededor de 50 cantones priorizados, llevando los servicios públicos, acercándolos a la ciudadanía, en donde van a estar varias instituciones como el MSP, el MIES, el Ministerio de Educación, para acercar los servicios del gobierno hacia la ciudadanía en estos territorios, para educar y prevenir la desnutrición crónica infantil, Miguel. Es decir, existió una serie de programas muy intensos que se han implementado. Estamos levantando bases sólidas para la prevención y la reducción de la desnutrición crónica infantil. Este es un problema que debe ser llevado a una política de Estado, no solamente a una política de gobierno. Y tenemos que mantener los programas de prevención, los programas de reducción de la desnutrición crónica infantil por largo plazo para ser efectivos, mi estimado Miguel. Uno de los inconvenientes que usted señalaba, más allá de esta estrategia, Ecuador crece sin desnutrición, sin estadísticas o con estadísticas escasas como usted señala, ¿cómo se puede avanzar con un plan integral para afrontar como política de Estado una política contra la desnutrición crónica infantil? ¿Se cuenta ya, se está levantando estos datos que permitan, sobre la base de estadísticas ciertas y actualizadas, avanzar con este proceso? Sí, Miguel, uno de los avances importantes que se ha realizado es la encuesta de nutrición infantil, la ENDI, que es la primera encuesta que se está realizando en 4 años y la primera encuesta que se hace especializada en desnutrición crónica infantil. No se puede crear una política pública, una política de Estado, si no se cuenta con estadísticas actualizadas. Y esta encuesta va a intervenir más de 27,000 hogares a nivel nacional. Es una encuesta técnica de altísimo nivel que ya inició en el mes de mayo su implementación, su despliegue territorial, luego de hacer una prueba piloto en algunos cantones, y empezará a arrojar los primeros resultados en octubre. Lo más importante es que esta encuesta será una encuesta anual. Los resultados serán siempre públicos, de tal manera que la ciudadanía sepa cómo está avanzando la estrategia de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, Miguel. El otro tema tiene que ver con la concienciación del problema. ¿Cómo lograr que en el país todos los sectores que debieran trabajar en el mismo sentido estén conscientes de este gran problema que vivimos en el Ecuador? Uno de los desafíos, Miguel, como usted menciona, es justamente educar sobre la prevención de la desnutrición crónica infantil. Más importante que abordarla, ¿no es cierto?, que es fundamental hacerlo. Hay que prevenir la desnutrición crónica infantil. Y la desnutrición crónica infantil es multicausal, no es un tema que solamente tiene que ver con alimentos. Y la población muchas veces tiene interpretaciones, tiene definiciones que no son correctas sobre la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil, al ser multicausal, debe ser abordado de manera sistémica, desde varias acciones que el Estado, que el gobierno tiene que liderar, pero ciertamente existe una gran corresponsabilidad de la ciudadanía. La desnutrición crónica infantil tiene que ver con el embarazo adolescente, tiene mucho que ver con la falta de controles prenatales de la madre gestante que sean oportunos, completos. Tiene que ver con parto seguro, parto institucionalizado. Tiene que ver con los controles de crecimiento del niño sano. Muy importante que las madres lleven al niño o a la niña los controles de crecimiento. Tiene mucho que ver
con el sostenimiento de la lactancia materna durante los 6 primeros meses de manera exclusiva, ojalá hasta los 2 años, introduciendo una dieta adecuada, nutritiva para el niño o la niña, para la edad. Tiene mucho que ver con agua segura, con agua apta para consumo humano, con saneamiento. Ciertamente, la vacunación pediátrica es un factor esencial. La nutrición de la madre gestante, la nutrición adecuada del niño o la niña, son fundamentales, pero no tiene que ver únicamente con alimentos. Por tanto, el abordaje tiene que ser en varias esferas, en varias áreas, tiene que ser sistémico, intervienen varios ministerios, pero también la ciudadanía tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. El primer paso para vencer a la desnutrición crónica infantil es concienciar a la ciudadanía de que tenemos uno de los problemas sociales y de salud pública más graves del país, pero también es posiblemente la mejor oportunidad que tenemos para desarrollarnos, para mejorar las condiciones de vida de la población. Y para eso se está implementando una campaña que se denomina, Miguel, de educomunicación, es decir, educar a través de la comunicación. Esta campaña saldrá ahora en mayo, iniciará a partir del 25 de mayo, se extenderá durante todo el año, pero es muy importante que la ciudadanía también se interese, se involucre y participe en todas las actividades que pueda participar para prevenir la desnutrición crónica infantil. Usted ha tocado un tema fundamental en este proceso, don Luis Enrique Coloma, que quisiera que profundice. Se necesita, entre otros insumos, contar con agua segura, con saneamiento. Y es una de las debilidades, especialmente en cantones apartados, en zonas en donde no hay ni agua segura ni saneamiento. ¿Cómo se articulan con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los llamados y los encargados a esta tarea? Importantísimo lo que menciona Miguel. La competencia de agua y de saneamiento recae en los gobiernos autónomos cantonales. Entonces, es muy importante que los municipios prioricen los proyectos de agua y de saneamiento. El gobierno ha creado un esquema para apoyar con financiamiento en condiciones más favorables a los proyectos de agua y saneamiento a los distintos cantones. El BEDE ha bajado las tasas de interés del 7.5% al 5.5% para proyectos de agua y de saneamiento y ha extendido el plazo de 15 años a 25 años. Adicionalmente, proveerá asistencia técnica a los municipios, sobre todo a los cantones más pequeños que tienen menos capacidades técnicas para elaborar proyectos, para presentar proyectos para financiamiento. Entonces, el BEDE va a destinar alrededor de $1,000 millones en estos próximos años para destinar exclusivamente a los proyectos de agua y de saneamiento. Adicionalmente, existen varios proyectos que estamos articulando con la cooperación internacional, con el sector privado, para abordar las pequeñas comunidades, las juntas de agua y ayudarles con proyectos de agua segura. El agua es fundamental para el combate a la desnutrición crónica infantil. El saneamiento es un factor importante. Miguel, creo que la ciudadanía en las próximas elecciones del 2023, de febrero del 2023, tiene que exigir que los alcaldes, los dirigentes, los políticos que van a presentar sus propuestas de gobierno dentro de las próximas elecciones, presenten qué van a hacer sobre la desnutrición crónica infantil, cómo van a contribuir con proyectos de agua y de saneamiento para prevenir la desnutrición crónica infantil. Tenemos que pasar de hacer proyectos que solo tienen que ver con temas estéticos, con canchas de fútbol, que es muy importante hacer áreas deportivas, o malecones en los distintos municipios, a invertir en proyectos de agua y de saneamiento. No necesariamente son proyectos tan populares a corto plazo, porque toman más tiempo en ejecutar, pero estamos trabajando por el futuro del país, que son nuestros niños. En el caso de las estadísticas, ¿se ha reducido o está en proceso de reducción? Es 27,2%, que ha sido una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe de desnutrición crónica infantil. Sí, Miguel, como usted bien menciona, el Ecuador es el segundo país con la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil en menores de 2 años y menores de 5 años. Para que usted tenga una idea, el promedio en América Latina está en el orden del 9%.
y nosotros tenemos una prevalencia del 27%, es decir, más de 3 veces más desnutrición crónica infantil que el promedio latinoamericano. Si no abordamos este problema, difícilmente el país va a mejorar las condiciones de vida de su gente, va a lograr desarrollarse. Y actualmente estamos implementando todos estos planes para lograr una reducción esperada de 6 puntos porcentuales desde la medición, desde la última medición actualizada que haya, hasta el 2025. Y se espera llegar a una prevalencia del 10% en el año 2030. Ciertamente son metas muy exigentes y metas que tenemos que participar todos los ecuatorianos. Como decía, esto tiene que ser una cruzada nacional. Ojalá que nos una a todos los ecuatorianos sin diferencias políticas, sin banderas partidistas, y que podamos, como hemos hecho en otras cruzadas nacionales, la vacunación fue un excelente ejemplo de cruzada nacional, en donde todos nos podemos unir en una causa para poder erradicar la desnutrición crónica infantil. Lo que tenemos que entender es que esta cruzada tenemos que sostener a largo plazo. La desnutrición crónica infantil no se va a eliminar de la noche a la mañana. La desnutrición crónica infantil va a requerir varios años de implementar una política que sea una política de Estado. Creo que tenemos todas las posibilidades de lograr una reducción significativa de la desnutrición crónica infantil si los ecuatorianos nos unimos. Existe evidencia en países vecinos que con programas sólidos, con elevar las intervenciones, la política pública del Estado a una causa nacional, se logran resultados efectivos, Miguel. ¿Cómo se articula y coordina con todas las entidades del sector social estas acciones dentro del plan estratégico intersectorial? Uno de los problemas graves que tuvo alrededor de los 10, 12 programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil que se han implementado en los últimos 20 años ha sido la falta de articulación. Por un lado, la falta de articulación entre los distintos ministerios en una estrategia nacional que tenga una visión de largo plazo. Y lo otro ha sido los problemas de articulación a nivel territorial. A la desnutrición crónica infantil le vamos a ganar interviniendo en las comunidades, en las parroquias, en los cantones, haciendo que los gobiernos autónomos descentralizados enfoquen política pública para la prevención de la desnutrición crónica infantil. Para esto se ha creado una secretaría técnica que está adscrita al presidente. Como decía, el presidente Guillermo Lasso es el primer presidente que toma la desnutrición crónica infantil como una prioridad nacional, a pesar que no necesariamente es una actividad que va a generar resultados a corto plazo, que va a generar votos a corto plazo. Pero el presidente Lasso está siendo muy responsable con el futuro del país, muy responsable con nuestros niños, que son quienes van a hacer que el país sea un país con mejores condiciones de vida a futuro. Y para ello se ha creado esta Secretaría Técnica que articula, que coordina, que supervisa que todos los ministerios, ejecutores de la política pública y otras instituciones del Ejecutivo que tienen que encargarse de implementar los programas de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil funcionen de manera articulada bajo una estrategia de largo plazo y que se puedan medir los resultados y que se puedan hacer una articulación efectiva a nivel territorial, incluso con los gobiernos autónomos descentralizados, para que toda la política pública llegue efectivamente a territorio. El tema de la prevención, que es tan fundamental, decía el señor consejero presidencial que se va a empezar una campaña el 25 de mayo de educomunicación, que será muy importante para concienciar en este sentido. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Esta campaña va a tener varios frentes, Miguel. Va a ser una campaña amplia, va a ir por medios masivos de comunicación, va a estar vinculada a la radio, la televisión, ciertamente las redes sociales, y va a tener, como decía, 2 etapas. Una primera etapa de posicionamiento del problema, de concienciación. La ciudadanía tiene que entender que tenemos un gran problema, pero también tenemos la mayor oportunidad del país. Tiene que entender qué es la desnutrición crónica infantil, que es un tema multicausal, que la ciudadanía tiene que participar en la prevención, en la reducción de la desnutrición crónica infantil, que no es un tema únicamente del gobierno central, que tiene que entender que tiene que exigir a los gobiernos autónomos descentralizados su coparticipación en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y luego va a venir un proceso de educación en donde la ciudadanía va a recibir mensajes a través de un personaje que no quiero adelantar para no perder la sorpresa, un personaje que los ecuatorianos le conocen muy bien,
que va a ser quien va a tomar los mensajes de prevención de la desnutrición crónica infantil a nivel nacional. Y vamos a entrar en una campaña de educación. Aquí va a coparticipar entidades de la sociedad civil que están también lanzando sus campañas, y ciertamente la cooperación internacional que ha ayudado mucho el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, en crear los contenidos. Incluso este personaje ha sido en gran parte cedido por la cooperación internacional, por las Naciones Unidas, para que pueda ser quien nos ayude a difundir, a comunicar los mensajes de prevención de la desnutrición crónica infantil, Miguel. De los datos anteriores que ha contado el país con el desarrollo de la encuesta nacional de desnutrición ENDI, ¿cómo cotejar esto y cómo proyectar a fin de ir cumpliendo con las metas que se han establecido? Bueno, vamos a partir con la ENDI, que como dije ya inició su despliegue nacional. Los primeros resultados estarán en octubre de este año. Y es esencial contar con datos actualizados para poder ir ajustando la política pública. Ya tenemos un plan intersectorial de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil que se presentó en septiembre del año pasado, a los 100 días de gobierno, y está ya en fases de ejecución a nivel nacional. Tenemos un gabinete especializado en desnutrición crónica infantil, donde el presidente lo lidera y se está reuniendo máximo cada 2 meses, en donde se está presentando toda la política pública, los resultados, se están midiendo y se está haciendo unos ajustes permanentes para tener efectividad en las iniciativas que se están implementando. Tenemos el Consejo Consultivo, que está conformado por varias entidades de la sociedad civil, de la cooperación internacional, los GATS, con quienes se hará veeduría, se hará un seguimiento a los resultados sobre la desnutrición crónica infantil. Estamos implementando todo un sistema de información nuevo con cooperación de la GIZ de Alemania, con Vital Strategies de Estados Unidos, está por ser implementado. Es un sistema de seguimiento nominal, es decir, vamos a hacer un seguimiento a cada madre gestante y a cada niño para que reciban oportunamente todas las prestaciones de salud, todas las prestaciones de protección social que tienen que recibir desde la gestación hasta los 1000 días. Hay esta ventana de oportunidad, este periodo, Miguel, que es el periodo clave de los 1000 días, que consiste de los 9 meses de gestación, aproximadamente 270 días, y los 2 años de vida del niño o la niña. Estos 1000 días son la ventana de oportunidad clave de intervención, porque en ese periodo se forma alrededor del 80-85% del cerebro de los niños. Entonces, vamos a hacer una medición, un seguimiento de este periodo muy detallado, y este sistema de seguimiento nominal va a producir también información, estadísticas que van a estar de uso público, que van a ser de uso público para que la ciudadanía pueda monitorear cómo avanza la política pública de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Siendo importantes los planes que se han establecido en los 365 días de este primer año de administración, ¿cuáles serían los resultados concretos en beneficio de niños y madres de familia? Bueno, Miguel, yo diría que hay muchos frentes que los enumeré al inicio de esta charla, pero quizás los más importantes es la implementación de toda la gobernanza nutricional. Hay que preparar el camino, había que crear todo un marco de gestión que pueda sostenerse a largo plazo. Como decía, la lucha contra la desnutrición crónica infantil no es de corto plazo, tiene que extenderse por varios años y hay que crear bases sólidas, y eso es lo que se enfocó el primer año. Se creó todo este esquema de gobernanza, todo un plan estratégico, y se crearon varios proyectos de intervención territorial, unos de carácter urgente para empezar a contener el crecimiento de la desnutrición crónica infantil, que luego de la pandemia, que luego de la crisis fiscal, había tenido repercusiones importantes en los índices de desnutrición crónica infantil, y teníamos que contener que la situación no se deteriore. Y luego implementar medidas estructurales para prevenir la desnutrición crónica infantil. Y quizás ahí el proyecto Infancia con Futuro es uno de los proyectos icónicos, en donde estamos abordando 330,000 familias, 330,000 madres y niños a nivel territorial en 728 parroquias que han sido priorizadas, con la idea de captar a los niños y niñas, derivarles a los servicios de salud pública, a los servicios de protección social,
poder educar a las familias en la prevención y lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Ministerio de Salud Pública tiene un excelente programa que se llama Ecuador Libre de Desnutrición Infantil, que está muy articulado con la política nacional. El MIES tiene un programa muy sólido de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Hemos hecho un sistema de articulación bastante fuerte con otras entidades del Ejecutivo, el registro civil para poder registrar de manera temprana a los niños y niñas, con la unidad de registro social que lleva toda la estadística sobre las poblaciones vulnerables, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un ministerio que está muy consciente de este problema y ha ayudado y ha colaborado en estrategia y en la implementación de esta estrategia. Tenemos $330 millones destinados para el combate a la desnutrición crónica infantil. Se está implementando un sistema de gestión presupuestaria que se llama el presupuesto por resultados, que es un sistema técnico de gestión que garantiza la calidad del gasto en las actividades, en las iniciativas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Hemos establecido toda una serie de programas interministeriales, las mesas cantonales, que son 221 mesas que están funcionando en territorio para implementar acciones de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Creo que ha sido un primer excelente año en donde se han levantado bases muy sólidas, Miguel. Vamos a arrancar una nueva etapa de ejecución, de implementación territorial y esperemos que los ecuatorianos se nos unan en esta cruzada, que podamos mantenerle a la política de Estado de prevención y reducción contra la desnutrición crónica infantil como una política, una cruzada nacional sin banderas políticas, sin entrar en la discordia, en la discusión infructuosa, obstruccionista, y que se permita que el Ecuador tenga una oportunidad para sus niños, para el futuro del país que son sus niños. Como decía el presidente Lasso, ¿quién se puede oponer a la primera infancia? ¿Quién se puede oponer a los niños? Creo que nadie. Y creo que sería un excelente paso si es que los ecuatorianos nos podemos unir en esta cruzada de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, Miguel. Señor consejero presidencial, si la idea dentro de este primer año ha ido poner las bases sólidas de este plan, ¿cómo se irá evaluando los resultados de manera periódica a fin de que sea tangible este trabajo del combate de la desnutrición crónica infantil? Por un lado, Miguel, tenemos la encuesta nacional de desnutrición infantil, la ENDI, que se implementará de manera anual y nos dará resultados todos los años sobre cómo está progresando la situación de la desnutrición crónica infantil en los niños y niñas de nuestro país. Tenemos una serie de medidas de sistemas de gestión y de sistemas de información implementados en la Secretaría Técnica que nos va a permitir de manera muy precisa, de manera periódica, levantar información, cómo está la situación de desnutrición crónica infantil, cómo están los principales indicadores que tienen incidencia en la desnutrición crónica infantil a nivel de cantones, a nivel de parroquias. La desnutrición crónica infantil se la podrá medir anualmente en sus indicadores macro, pero existen una serie de indicadores que tenemos que medirlos periódicamente y que nos conducen hacia la desnutrición crónica infantil y que tienen una correlación con la desnutrición crónica infantil. Y si controlamos esos indicadores, lo más probable es que estemos haciendo un efecto importante en la prevención de desnutrición crónica infantil. Entonces, todo ese sistema de medición, Miguel, se está implementando, ya tenemos resultados y estará siendo evaluado y con acceso público de manera periódica. Adicionalmente existe el Consejo Consultivo, en donde están todas estas entidades de la sociedad civil, de la cooperación internacional, que estarán haciendo un monitoreo, una veeduría a la política pública y a su efectividad, a los resultados que estamos logrando de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. ¿Cuándo estará el primer resultado de la ENDI, la encuesta nacional de desnutrición? Estará en octubre, Miguel. Ya se implementó la prueba piloto exitosamente, se lanzó el proyecto a nivel nacional a inicios de mayo, todo el despliegue del sistema de encuesta y tendremos los primeros resultados en octubre de este año, Miguel. Mientras tanto,
Usted nos señalaba esta articulación entre diferentes instituciones del MIES, salud, ¿cómo se viene trabajando en ese sentido a fin de que no sean resultados parciales, sino resultados de esta política del gobierno? Tenemos reuniones, mesas técnicas frecuentes, Miguel, entre el Ministerio de Salud Pública, el MIES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Registro Civil, la Unidad de Registro Social. Estas mesas técnicas están siendo articuladas desde la Secretaría Técnica. La misión, el rol de la Secretaría Técnica es lograr esta articulación, esta coordinación intersectorial, aportar en la creación de estrategia, monitorear la efectividad en la implementación de esa estrategia y articular a los distintos ministerios y entes del Ejecutivo para que la política pública llegue oportunamente a ser ejecutada, que logremos que los proyectos, que las actividades, las iniciativas de prevención contra la desnutrición crónica infantil sean efectivas a nivel territorial. Entonces, estamos en una permanente articulación. Yo tengo que recalcar que el Ministerio de Salud Pública, a través de la ministra Garzón, el MIES, a través del ministro Bernal, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Registro Civil, el Registro Social, han tenido una excelente colaboración, una excelente alineación, entienden que esta es una prioridad nacional, entienden que este es un proyecto prioritario del presidente y han estado permanentemente cooperando en esa articulación intersectorial. Pero adicionalmente tienen sus propios programas que están siendo implementados, que están siendo evaluados y que están articulados con la estrategia nacional, Miguel. Bien, será muy importante encontrar resultados de esta tarea que se ha preocupado desde el comienzo del gobierno y esperamos los anuncios este 24 de mayo y la campaña desde el 25 de Educomunicación, que será fundamental informar al país de lo que se viene haciendo y los resultados posteriores. Al consejero presidencial en temas de desnutrición crónica infantil, Luis Enrique Coloma, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, y muy buenos días. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:09 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo aquí en estudios con el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, la situación de la seguridad en el país y las preocupaciones que hay en la ciudadanía. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.